Hola, vamos a ampliar un poco más la información sobre las soluciones que tiene IBM para ayudar a las organizaciones en el cumplimiento de normativas de data privacy como GDPR. Nuevamente nuestro disclaimer, recuerden, IBM no da ninguna guía legal, sino simplemente ayuda a entender los procesos y procedimientos que se podrían llegar a necesitar para dar cumplimiento a estas normas. Teniendo en cuenta este disclaimer, quisiera contarles un poco lo que denominamos el GDPR Journey. ¿Cuáles son esos pasos que requerimos para poder gestionar la información? Recordemos que podemos tener múltiples fuentes. Esto la información puede prevenir de todo lo que llamamos nuestra Digital Customer Experience, la experiencia del cliente de manera digital que va a cargar la información de ellos en cualquier punto de contacto a través de todos nuestros canales, que pueden ser, por supuesto, canales online, a través de las páginas web que tenemos a disposición de ellos para el registro de información, las aplicaciones móviles que también van a poder cargar información cuando se comunican con un call center y uno de nuestros operadores tiene información por ellos. A través del CRM, en donde almacenará información explícitamente sobre nuestros clientes, campañas de marketing que recolectarán información sobre ellos a través de diferentes medios, por supuesto las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, en donde nos aportarán datos de ellos sobre alguna de nuestras subsidiarias o la gestión de marca que podemos llegar a tener de manera local en nuestra compañía o cualquier otra fuente de información. Algunas de estas datos nos darán la información y tendremos que hacer un discovery de ellos, un perfilamiento y una clasificación para determinar en efecto qué tipo de información es la que estamos obteniendo. Todo esto volverá a ser necesario pasar o tendrá que pasar por la gestión del gobierno de esa información para determinar cuáles son los componentes de gobernabilidad que deben dársele a cada uno de esos datos de acuerdo a la norma GDPR. Muy probablemente tendremos que definir cada uno de esos elementos a qué corresponde y a quién corresponde a través de herramientas de data mapping. Allí será quién, por qué, dónde y cuándo se obtuvo esa información, cómo se dio, quién no la dio y toda la traza a los procesos que se derivaron para la construcción de ese conjunto de datos que vamos a tener. De otro lado, al capturar información, muy probablemente tendremos que definir de manera explícita el consentimiento de cada uno de los interesados, como se denominan a las personas que nos dan la información en la norma. Recordemos que esto es un procedimiento obligatorio en el artículo 7 y que de manera muy clara eh, da la obligatoriedad de almacenar, registrar y poder parametrizar esos consentimientos. Por supuesto, una vez tenemos esos datos y ya le hemos dado la posibilidad de gobernabilidad, vamos a tener que trasladar esos datos para tal vez una remediación y procesos de gestión o una remediación y unos procesos de enmascaramiento de la información. Cada uno de ellos es requerido, necesario e importante para el tratamiento de los datos privados en el ambiente de normativas como GDPR. Es por eso que es tan importante el consentimiento en este tipo de normativas. Que recuerden que cuando hablamos de consentimiento, habla de explícito, inequívoco y que debe darse por parte del usuario a través de alguna aceptación de manera explícita o de la aprobación de un conjunto de componentes que determinan las posibilidades que tenemos para su tratamiento. Por eso, el propósito y el consentimiento deben ser claros. La recogida y el uso de datos tiene que estar ligado a uno o varios fines específicos. Es decir, que cuando yo recolecto la información, tengo que tener y expresar de manera absolutamente clara cuál es el fin de esa recolección de información. Es necesario explicar el alcance de los datos recogidos en relación con el propósito utilizado en un lenguaje claro y sencillo. El consentimiento se tiene que dar de manera libre y el consentimiento se tiene que cumplir en el acceso a los datos por parte de quien los recolecta. Los datos sensibles del interesado
puede, eh, pueden ser recolectados, como lo veíamos hace un momento, por diferentes canales, pero siempre van a tener que cumplir algunas características, como por ejemplo, tendremos que definir el propósito. Tendremos que, a partir de ese propósito, determinar cuáles son las políticas para ese uso de los datos y el interesado debe dar su consentimiento para que en efecto podamos aplicar esas políticas y tener acceso a esa información. Por lo tanto, de acuerdo a este conjunto de elementos, tenemos tres bloques explícitos muy claros para la gestión del consentimiento. Primero, definir cómo la GDPR va a afectar el consentimiento o cuáles otras normativas tienen que definir consentimiento. Segundo, capturar y mantener el consentimiento de los interesados de una manera explícita y organizada. Y finalmente, hacer cumplir ese consentimiento en los sistemas de aplicación. Primero, definir las políticas. Segundo, registrarlo. Y tercero, que se cumpla a lo largo de toda la cadena de vida, de los ciclos de vida de todas nuestras aplicaciones. En el siguiente video vamos a ver un caso específico de cómo ya las soluciones de IBM ayudan en la implementación de este tipo de componentes. Hasta pronto. Gracias.